Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada.
y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos de que podamos reunirnos a través de esta plataforma para tener este tiempo de alabanza y también del estudio de la palabra del Señor. Recordar que estamos aprendiendo sobre el tema de la oración en Mateo capítulo 6 y vamos a seguir, vamos a continuar. Realmente estamos sintiendo cómo Dios nos está hablando, cómo nuestra mente está siendo renovada, cómo nos estamos acercando más a la voluntad de Dios en un tema tan maravilloso como es la oración. Pero antes de empezar con el estudio, vamos a tener una palabra de oración y una alabanza con el hermano Stanford Gordon. Amado Padre, bendícenos, Señor. Que la sabiduría, Señor, que desciende de lo alto, Señor, venga en este momento y que podamos aprovecharla, guiados por tu Espíritu Santo, podamos aprender de tu palabra, podamos ser edificados. El tema de la oración, Padre, es un tema maravilloso y queremos, Señor, que la oración efectiva sea parte de nuestra experiencia de vida. Por eso te pedimos que nos hables, que nos enseñes, que la palabra no quede solamente guardada en nuestra mente, sino en nuestro corazón y que pueda producir frutos. Ahora, Padre, glorifícate en todos los que estamos presentes y los que se puedan, Señor, ir agregando, Señor, a esta reunión. Bendice, Señor, a cada una de estas personas. Y si hay alguien que no te conozca, rogamos por la salvación de su alma, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú amar. Si tienes ese gozo, puedes tú orar. Y su gozo sin medida Él me da. Me da del agua viva, si no tengo ya. Me da del agua viva, si no tengo ya. Me da del agua viva, si no tengo ya. Y su gozo sin medida Él me da. Seguimos con el tema entonces de la oración. Ya hemos estado algunas semanas y queremos recapitular un poquito de lo que hemos aprendido. Tendría que hacerlo a nivel personal, recordando aquella frase, que la Biblia no es un libro de información, sino un libro de formación. Podemos escuchar las lecciones y podemos aprender las lecciones, pero ninguna lección bíblica va a producir fruto si no empieza a ponerse en práctica. Y empezamos a entender cuando el Señor habla de la oración y decía, bueno, no seamos como los hipócritas que oran fingidamente y son oraciones que no tienen ningún tipo de poder, por bonitas que éstas suenen. Por otro lado, nos decía que deberíamos de buscar un lugar, cerrar una puerta, ponerle llave y estar ahí para no ser interrumpidos. Hablábamos de que a veces es difícil tener un lugar así en la casa, y entonces la Biblia nos sugería, levantémonos temprano,
estemos temprano, que Dios sea lo primero, que sea lo más importante, que en oración podamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no sabemos qué va a deparar el día. Pero estamos ya ahora capacitados después de haber orado para poder enfrentar lo que se pueda venir. Y hemos empezado a ajustar ciertamente nuestros horarios y a tener un mejor tiempo de oración, mejor calidad de oración. Ya no corremos tanto el riesgo de ser interrumpidos. Podemos elevar nuestras oraciones por los hermanos, etcétera. Y ciertamente se siente el cambio, se siente el cambio. También, entre lo que hemos estado analizando es eso de que la oración pública es maravillosa, pero que la oración pública tiene que estar conformada por personas que practiquen la oración en privado. Algunos pueden orar públicamente, pero esas oraciones no tienen mayor significado, no tienen un fondo, no tienen un fundamento en el cual sostenerse. Pero cuando hay personas que oran en privado y se unen, esa oración pública es una oración poderosa, es una oración que transforma, es una oración que cambia, es una oración que abre puertas, es una oración que libera, es una oración, bueno, todo lo que podemos esperar del Señor conforme a su palabra. Y que donde hay 2 o 3 reunidos, y qué bonito sería encontrarse con 2 o 3 personas que tengan la práctica de la oración privada y que podamos tener un mismo sentir en alguna situación que el Señor nos ponga a orar y que nos reunamos para orar juntos. Estas 2 o 3 o 5 o 10 personas con un mismo sentir, orando en la casa, orando juntos y esperar ver que el poder del Señor se manifieste. Y analizábamos en algún momento, o al menos lo mencionábamos, cómo la oración pública de la iglesia primitiva hacía que muchas cosas sucedieran, y era tan imponente esa oración que en algún momento hasta el edificio donde la iglesia estaba orando tembló. La oración tiene que ser apreciada en lo privado, apreciada por la iglesia, para que podamos con la oración decir, estoy dependiendo de Dios. No son decisiones que yo tomo. Cada cosa que viene a mi corazón, primero tengo que analizar si esto viene de Dios o viene del diablo o viene de mi corazón, lo pongo en oración y cuando estoy seguro, entonces empiezo a actuar. Empiezo a obedecer lo que el Señor me esté pidiendo o a desaprobar aquella idea que realmente no tenía ningún respaldo del Señor. Ahora vamos a avanzar. Seguimos todavía ahí en el versículo 6, Mateo capítulo 6. En el verso 6, pero voy a leer del verso 5 al verso 8. Dice la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y volvemos entonces a esa parte del verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y decíamos que Dios no está condenando la oración pública, sino que reafirmando el fundamento de una oración privada para tener una buena oración pública. En la oración pública, o también en la oración privada, tiene que haber un sentido de identificación o de compromiso o de perseverancia en lo que estamos pidiendo. No es orar meramente por cumplir. Es que vamos, por poner un ejemplo, vamos a orar por los misioneros. Y alguien dice, bueno, yo oro por los misioneros. Pero si esa persona no tiene un compromiso con la obra misionera, si esa persona no persevera
en el deseo de que la obra misionera prospere, si esa persona no se identifica con la obra misionera, ya sea ofrendando o ya sea entregando su vida en sacrificio vivo para ir a predicar el evangelio a otro lugar donde Dios le esté mandando, la oración que está haciendo entonces sería una oración inútil. No es una oración que sale del corazón, es una oración que es meramente un compromiso. Dios quiere que cada vez que estemos orando, sea privado o sea público, tengamos un compromiso personal, que si el Señor va a mandar una respuesta y esa respuesta somos nosotros mismos, que aceptemos que somos la respuesta de Dios en determinada situación, si así es lo que Dios lo está pidiendo. Entonces en la oración tiene que haber compromiso, tiene que haber perseverancia, tiene que haber identificación. Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. Les leo lo que dice ahí la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y vamos a pedir por las almas perdidas. Bueno, aleluya. Y Dios empieza a traer gente para que le prediquemos el evangelio. Si yo pido, el Señor me da. Pero si yo digo, Señor, que vengan las almas a Cristo, pero no tengo un compromiso de predicar el evangelio, ¿qué sentido tiene orar? ¿Para qué estoy pidiendo? Buscad y hallaréis. Bueno, voy a ir a buscar el reino de Dios y su justicia. Y estoy comprometido con el deseo de buscar el reino de Dios y su justicia. Y me estoy negando a mí mismo. Estoy dejando todos mis deseos, todas mis metas, todos mis propósitos para identificarme plenamente con Cristo. Y en oración digo que busco el reino de Dios y su justicia. Pero si en las acciones sigo buscando el mundo y los deseos del mundo, pues también la oración es vana. Es que la Biblia me dice que si yo busco, voy a hallar. Y le añade, llamad y se os abrirá. ¿Y qué gracia tendría ir a tocar la puerta del cielo deseando que el Señor no abra? Porque si el Señor abre esa puerta y yo le digo, Señor, es que vengo a pedirte esto, y el Señor me dice, está bien, ya tengo un compromiso entonces. Porque el Señor quiere usarme a mí como un instrumento, como un siervo. No hay cristiano que no tenga una responsabilidad dentro de la iglesia. No hay cristiano que no sea un siervo de Dios o que no esté llamado a ser siervo de Dios. Puede haber alguno que sea creyente, puede haber alguno que esté pues renegando del llamado que Dios pueda estar haciendo, pero no cambia la situación. El creyente que está en este mundo está para servir a Dios. Ese es el único propósito que hay. Así que en la oración tiene que haber ese entendimiento, tiene que haber esa identificación, tiene que haber ese compromiso, y si no, pues entonces la oración no sería eficaz. El elemento principal de la oración es sin duda alguna el amor, porque Dios es amor, ¿verdad? El creyente ama a Dios y por lo tanto ama también al prójimo. Al orar, me doy cuenta de que Dios empieza a poner hermanos en mi corazón o familiares en mi corazón, hermanos de la congregación, y empiezan como a venir uno tras otro y vamos orando por un hermano, por otro hermano, y luego recordamos tal vez creyentes de otras congregaciones con los cuales estuvimos un tiempo y oramos por ellos y oramos por la familia. Y pasa más allá de una responsabilidad, es que es un gozo. Es un gozo poder elevar las oraciones por los hermanos. Si sabemos que están enfermos más, o si sabemos que están pasando un problema, pues ahí estamos identificándonos con cada uno a través de la oración. Y el Señor empieza a poner, y cuando nos damos cuenta, nos falta tiempo de oración para poder amar a los hermanos a través de la oración, porque eso es lo que estamos haciendo. No solamente estamos orando por el hermano, estamos amando al hermano
o al familiar o al pagano que no ha conocido a Cristo a través de llevarlo en oración delante del Señor. Así que la oración o el elemento principal para la oración es sin duda alguna el amor. Así que si una oración no tiene amor por el prójimo y no tiene amor por el Dios o por el reino de Dios o por los asuntos de Dios, pues entonces no es oración. No hay lugar, mi querido hermano, para las oraciones egoístas. Yo creo que estaríamos de acuerdo en eso. No se trata de que yo voy y busco a Dios para que Dios conceda los deseos de mi corazón, porque no es el genio de la lámpara, es el Señor Todopoderoso. La oración no se trata de buscar mi reino, sino de buscar su reino. No se trata solamente de buscar mi bendición, sino de rogar a Dios por la bendición de mis hermanos y de mis hermanas. La oración no puede ser egoísta, la oración no es un amor al yo, la oración es un amor a Dios y un amor al prójimo. Si el elemento principal de la oración no está cuando estamos orando, pues esa oración tampoco nos va a servir ni de mucho ni de nada. Así que esto es parte también. Así que el creyente que ama, ora por los creyentes y ora por el reino de Dios. Otra cosa que hay en la oración, una oración que tiene, decíamos, identificación, compromiso, perseverancia, amor. No es una oración que se use para pedir juicio en contra de alguien. Es que aquella persona nos hizo un daño, aquella persona nos ofendió y aquella persona me causó un dolor tan terrible que yo no le puedo perdonar y yo estoy pidiendo para que el Señor actúe en venganza, porque recuerdo aquel texto que mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces yo elevo mi oración y le digo: Señor, pido venganza y demando venganza en contra de aquella persona que me dañó. Y el Señor va a decir, como le dijo a Jacobo y a Juan: pero vosotros, ¿de qué espíritu sois? El Señor dice: misericordia quiero, no sacrificio, misericordia. Podemos vivir haciendo los sacrificios que usted quiera, pero si no hay misericordia en nuestro corazón, esos sacrificios no tienen ningún valor. La oración no es para estar pidiendo juicio contra nadie. No estamos en la dispensación de la ley. Por si alguien dice: mire, es que en el Antiguo Testamento me encontraba con cierto tipo de oración. Ahora estamos viviendo una dispensación de la gracia, donde Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Y tal vez esa persona que nos ha causado un daño sencillamente porque no conoce a Cristo, porque no tiene salvación, porque si se muere se va a condenar. Y debería dolerme en mi corazón que una persona se vaya al infierno. Y en lugar de estar pidiendo juicio, debería estar pidiendo misericordia para esa persona, gracia y misericordia para esa persona, para que Dios lo atraiga hacia Jesucristo y pueda ser salvo. El trono donde presentamos nuestras oraciones, mi hermano, recuerde esto, no es un trono de juicio. Llegará en su momento, cuando los libros sean abiertos y el que no el libro de la vida sea lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Ese llegará en su momento. Nosotros nos acercamos, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono, y no dice de juicio, sino al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y quiero darle otro texto para que vea que cuando nos salen enemigos, el Señor nos dice que tenemos que amarlos, no repudiarlos. Dice en Mateo capítulo 5, verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y digo, ¿qué Señor más extraño es este, el de la Biblia?
La gente nos hace daño y nosotros tenemos que pagar con bien, con misericordia. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario? Muere por mi pecado. Mis pecados me hacen merecedor del infierno y Cristo muere por mí. Para que yo no me condene, sino para que tenga salvación. Y Dios quiere que esto que he recibido de Cristo, otras personas también puedan experimentarlo a través de mi amor, de mi perdón, de tener misericordia con este tipo de personas, de orar favorablemente por estas personas, aunque se comporten de manera negativa. Repito el texto de Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien por los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La oración también tiene un elemento más que tenemos que poner ahí. El principal elemento de la oración es Dios, es el amor. Dios es amor. El principal elemento es el amor. Y la oración tiene que ser hecha, decíamos, con identificación, con compromiso y con perseverancia. La oración no es para juicio. Tenemos que orar favorablemente por nuestros enemigos. Pero un elemento más que hay que añadirle a esto es que la oración es humilde. La oración es humilde. Y no exige los deseos personales. No podemos venir donde Dios y decirle, Señor, es que tú me lo prometiste. Señor, ¿por qué no tengo esto que tú prometes en tu palabra? Señor, ¿por qué tú no me has dado esto, Señor? La oración no exige. Mi querido hermano, teniendo la salvación de nuestras almas, ya lo tenemos todo. Algunos quieren tener lo que el mundo tiene, pero eso pasa porque tal vez no tengan a Cristo y siguen amando al mundo y las cosas del mundo, o porque son cristianos que están en rebeldía con Dios y en lugar de buscar el reino de Dios, siguen poniendo su mirada en las cosas del mundo. Pero el orador, ese que ora en lo privado y que ora en el público, respaldado por esa oración privada, siempre tiene una oración humilde, no una oración de exigencia, de cumplimiento, de deseos personales, sino que la meta del orador en lo privado y que la traslada a la oración pública es que se haga la voluntad de Dios. Y eso debe ser el deseo. Y pasa esto y que se haga la voluntad de Dios. Pero es que tal vez la voluntad de Dios no me agrade, pero es que la voluntad de Dios es la buena, la justa y la que necesitamos. Como hijos de Dios, si Dios no hace su voluntad, al final lo vamos a lamentar. Pero cuando el Señor manifiesta su voluntad en nosotros y nosotros con humildad recibimos lo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas, el nombre del Señor es glorificado, nuestras vidas son edificadas, nuestra fe es fortalecida y crecemos espiritualmente y la oración también crece. Y mientras más crezca la oración, pues más poder y gracia de Dios podemos mirar o podríamos recibir. Mateo capítulo 6, verso 10, dice la palabra del Señor: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto debe ser nuestro deseo. Un elemento más. Vamos a recordar. La oración tiene que ser con identificación, con compromiso, con perseverancia. El elemento principal de la oración es el amor. La oración no es para pedir juicios ni venganzas. Tiene que ser hecha en gracia, en amor, teniendo misericordia. La oración tiene que ser humilde, no exige, y la oración busca la voluntad de Dios. Pero además la oración debe ser hecha en el nombre de Cristo. La oración debe ser hecha en el nombre de Cristo. Es decir,
conforme a las enseñanzas del Señor Jesucristo y dependiendo del Señor Jesucristo como mediador. Esto es pedir en el nombre de Cristo. Lo repito. Es orar conforme a las enseñanzas del Señor Jesucristo y dependiendo del Señor Jesucristo como mediador. Porque en este momento, aunque no hemos estado orando o que no estamos orando, pero estamos reunidos en su nombre, sucede lo mismo que cuando estamos elevando nuestras oraciones. El Señor Jesús, sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Y las oraciones se vuelven efectivas en la intercesión de Cristo porque estamos orando conforme a sus enseñanzas. Por eso la necesidad de aprender más. Por eso la necesidad de tener más cuidado en el detalle. Porque cada vez que somos más certeros y nos ajustamos más a la mente de Cristo, a las enseñanzas de Cristo, esa dependencia que tenemos de Cristo, que Cristo interceda por nosotros, hace que nuestra oración se vuelva eficaz. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Así que la oración en el secreto, cuando nos encontramos con Dios, buscando el reino de Dios, con compromiso, con amor, en el nombre de Cristo. Es una oración que nos permite empezar a caminar de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y cuando 2 o 3 o 5 o 10 o los que sean, hombres y mujeres de oración que practican la oración privada, se reúnen para orar de manera pública, en un mismo sentir, solo podemos esperar que el nombre de Dios sea glorificado, grande, rica y maravillosamente. Y ahí empezamos a ver el desarrollo de la iglesia y el crecimiento de la iglesia y cómo el Señor sigue dando gloria a su nombre. Hermano, le invito a que medite, a que guarde en su corazón y a empezar a practicar la oración en privado. Y mi oración ahorita es poderme encontrar con hermanos de un mismo sentir, que practiquen la oración en privado para que podamos reunirnos 2 o 3, clamando en el nombre de Cristo para poder ver el poder de Dios en la congregación, en nuestras familias, en nuestra vida personal. Que el Señor los bendiga. Dios tiene un propósito y tiene unos instrumentos para llevar a cabo su propósito. Cuando el concilio arrestaba a los apóstoles para que no predicaran de Jesús, en el libro de los Hechos, uno de los fariseos llamado Gamaliel les advirtió diciendo: «Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios». Su camino lleva a un final y sus pensamientos se concretan en un hecho, aunque no sea a mi manera ni sea de acuerdo con mi forma de pensar. Ahora que vamos a orar por las personas enfermas, recordemos que Dios tiene su manera de actuar. Nuestro trabajo es orar. Nuestro Dios, gracias, porque estás al control de toda situación humana, al control de todo lo que sucede en nuestra vida. Entendemos, Padre, que has permitido que algunos hermanos, familiares o conocidos estén enfrentando un problema de salud. Has permitido que se agrave su situación. Has permitido que surja algo que no esperaban. Pero sabemos que esto está bajo tu control.
Queremos orar primero por tu consuelo en la vida de estas personas, para que ellos sepan que estás a su lado, que aunque esto ha surgido y lo has permitido, tú estás ahí con ellos. Que tu presencia nos recuerda que tenemos tu amor, tu provisión, pero también que tenemos tu fortaleza para enfrentar esta circunstancia. Oh Dios, queremos pedirte que tú puedas guiar a los médicos en esta situación que están enfrentando esta persona. Que puedan hacer un buen diagnóstico, que puedan aplicar el tratamiento correcto. Señor, que los pasos que van tomando sea bajo tu dirección. Pero también, oh Dios, entendemos que estás al control de todo lo que sucede. Y si es tu voluntad, puedes mostrar un milagro en esta circunstancia. Oh Dios, si así lo tienes diseñado, manifiéstate. Danos esa fe para esperar ver tu mano actuar. Padre, toma el control de la familia, porque tanto la persona que sufre la enfermedad como sus allegados sufren por esta situación. Que no te culpemos, que no estemos inventando por qué sucedió, porque no queremos luchar contra ti. Queremos confiar que si lo has permitido, hay un propósito y hay un final. Oramos también para que estés supliendo todo lo que en ese hogar se necesita, porque es posible que la entrada económica se vio afectada. Es posible que han surgido gastos que no se tenían previstos. Padre, que tu provisión se manifieste en cada uno de esos detalles. Oh Dios, en este momento que se enfrenta este problema de salud, queremos confiar en ti. No queremos luchar contra ti, queremos esperar. Oramos por la sanidad de estas personas que están padeciendo esta enfermedad, porque lo hacemos descansando y confiando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Si es de Dios, no lo podréis destruir. Si es la forma como Dios está actuando, nosotros no lo podemos impedir, aunque no se asemeje a nuestra manera de pensar. Cuando oramos por el gobierno, no estamos aprobando las malas decisiones que toman. Oramos para que Dios les guíe a tomar buenas decisiones. Por eso es necesario que usted y yo tomemos este momento y oremos por nuestros gobernantes. Nuestro Dios, muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo. No solo de pedir por nosotros, sino también de orar por nosotros. Y entre nuestras oraciones no queremos que falten nuestros gobernantes. Gracias por permitirnos vivir en un país donde se puede establecer un gobierno, donde se puede elegir, donde se pueden desarrollar diferentes ministerios. Pero Padre, queremos que eso también esté bajo tu control. Por eso en esta ocasión queremos orar primero que todo por el presidente, para que tú le des la sabiduría necesaria, pues se encuentra en un puesto donde se le va a demandar. Y oramos para que puedas proveer los asesores necesarios. Es cierto que su gobierno está por terminar y pronto vendrán las elecciones, pero lo que falta, que puedas guiarle a que haga las cosas para el bienestar del pueblo. Oramos también por cada uno de los ministros, para que en el tiempo que falta de esta administración puedan cumplir con responsabilidad y correctamente cada una de sus tareas, cada una de sus responsabilidades. Gracias también, oh Dios, por los diputados. Gracias por todo el Congreso y el trabajo que hacen para llevar adelante este país. Guíales. Es cierto que se enfrentan, es cierto que hay oposición, pero que todos busquen el bienestar del país. También, oh Dios, no dejamos de lado cada una de las autoridades que has colocado en distintas entidades del gobierno. Y te pedimos para que les guardes y les dirijas a llevar a cabo el propósito y el plan por el cual has permitido que estas entidades se mantengan. Gracias, Padre, por el poder ejecutivo. Gracias por el poder judicial. Gracias por el poder legislativo. Y oramos
para que tú les dirijas en cada una de sus responsabilidades. Pero también, oh Dios, queremos pedirte por la salvación de cada uno de ellos. Que no vean el Evangelio como una religión más, que presten atención a la realidad de cada ser humano, que nuestra vida es finita, que un día enfrentaremos la partida de este mundo, pero que hay un destino eterno y que sin Cristo estamos perdidos. Que ellos puedan conocer a tu Hijo Jesucristo como su Salvador personal. Gracias por el gobierno que nos has dado. Gracias por cada una de las personas que están en las distintas funciones. Y guíales y que ellos se dejen guiar para hacer las cosas correctamente. Que sus asesores siempre busquen llevar adelante este país. Oramos confiando que son las autoridades que has puesto para nuestra nación. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El consejo que dio Gamaliel es que si eso es de Dios, no se podrá destruir. Que no sea que nos hallemos luchando contra Dios. Tomemos este momento también, recordando estas palabras, para orar por los misioneros, porque ellos enfrentan pruebas, ellos enfrentan situaciones difíciles, y muchas veces se puede pensar que no es la voluntad de Dios. Muchas veces se puede decir que hasta aquí llegó todo, pero que ellos puedan seguir confiando y esperando en nuestro Salvador y puedan continuar llevando el mensaje de las Escrituras. Querido Dios, gracias por tomar este momento y también orar por los misioneros, por esos hermanos, esas hermanas que han respondido a tu llamada, por esas personas que han permitido ser los instrumentos a través de los cuales estás llevando el mensaje de salvación a muchas personas en distintos lugares donde posiblemente nosotros nunca iremos. Pero gracias por usarlos ahí. Padre, queremos agradecerte por ellos y pedir por tu fortaleza, por tu consuelo también en la vida de cada misionero. Señor, sabemos que en este mundo tendremos aflicción, pero nos animas a confiar porque tú has vencido al mundo. Oramos para que tú guardes a los misioneros, les mantengas bien de salud y en toda esta prueba que el mundo está viviendo de la pandemia, ellos puedan vivir no solo la protección tuya, sino también la guía que les das para que hablen con denuedo, con facilidad, el mensaje que tienes para cada ser humano. Gracias por cada uno de ellos. Guarda sus familias. Padre, suple lo que a ellos les falta. Habrá necesidades en el núcleo familiar. Hay necesidades legales. Hay necesidades también de materiales para continuar llevando el mensaje de Jesucristo. Padre, te pedimos que puedas proveer todo lo que se necesita. Oramos también que mantengas abiertas las oportunidades que les has dado para llevar el mensaje de salvación, pero que puedas abrir nuevos lugares, nuevas oportunidades para presentar el mensaje de salvación. Oh Dios, guarda el corazón de cada misionero, guarda el corazón de sus familias y que estén confiando de que habrá adversidades, pero tú ya has vencido esas dificultades. Gracias, Padre, por cada uno de los misioneros, por sus familias. Y oramos confiando que tú les estás guardando y les llevarás donde tú quieres que compartan el mensaje de salvación. Muchas gracias por nuestros hermanos misioneros. Gracias por tu provisión y gracias por la oportunidad de orar y también de ofrendar para ellos. Nos hemos agradecidos y descansando que tú les estás guardando, que tú estás guiándoles. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La iglesia es el plan de Dios y se desarrolla de acuerdo al pensamiento de Dios. Y aunque las cosas no se hacen de acuerdo a mi manera de pensar, recordemos que yo no morí por la iglesia. Es más, usted no dio su vida por la iglesia de Jesucristo. Y entre nuestras oraciones debe estar la iglesia como un motivo por el cual hay que interceder constantemente. Depende de Dios. Nosotros debemos obedecer, debemos ayudar a la iglesia, pero también
es necesario que oremos por ella. Recuerde que nada tomará por sorpresa a Dios, y si algo está aconteciendo, Él lo está permitiendo. Nuestro deber es constantemente orar por la iglesia y sus autoridades. Oh Dios, muchas gracias por este tiempo para orar. Hemos orado por los enfermos, hemos orado por los misioneros, hemos orado por el gobierno, pero no podemos terminar este día sin orar por la iglesia. Porque este fue el plan que propusiste para la humanidad. Después de la muerte de Jesucristo, has levantado la iglesia con el propósito de llevar las maravillas tuyas a la humanidad. Y queremos orar para que así se cumpla, para que cada hermano, cada ministro de la iglesia busque exaltar tu nombre, que todo lo que se haga sea para glorificarte, para que las personas te conozcan. Padre, queremos orar, primero que todo por el pastor de la iglesia, porque al igual que nosotros enfrenta dificultades, y oramos para que tú puedas fortalecer su vida, consolarle, a pesar de los problemas, que siempre recuerde que tú le tienes con una misión, con un propósito, con un llamado en ese ministerio. Oramos que tu palabra esté envolviendo cada día su vida, que más de Jesucristo se manifieste a través de su forma de actuar, de sus pensamientos, y que cuando enseña al rebaño esté mostrando lo que tu palabra nos dice. Oramos por su familia, para que sus vidas cada día estén más comprometidas al llamado que les has hecho. Oramos por tu provisión, para que tú les guardes y les sostengas en todo lo que están enfrentando. Padre, también queremos orar por cada ministro, desde la persona que nos enseña hasta la persona que acomoda los asientos, que limpia la iglesia. Gracias por cada uno de ellos. Recordamos a aquellos hermanos que sirven enseñando tu palabra. Hoy oramos por ellos, para que tú guardes primero que todo sus corazones, y que cada día ellos estén creciendo espiritualmente, que cada día más de Jesucristo se manifieste en sus vidas y a través de sus vidas, y puedan ministrar a cada uno de los hermanos de la iglesia. Oramos por sus familias, que igualmente guarde sus corazones, que provea lo que ellos necesitan, y que siempre recuerden que son instrumentos en tus manos. Padre, muchas gracias por la oportunidad de tener un local, de ser un testimonio a la humanidad. Ayúdanos a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, que ellos vean algo diferente. Guarda que la iglesia mantenga su fidelidad a las Escrituras y no intercambiemos por renombre o por cantidad las convicciones que están en tu palabra. Gracias por cada hermano. Oramos por algunos que están volviendo para que se mantengan fieles a ti. Oramos por aquellos que se han apartado, que puedan entender que es necesario estar obedientes y puedan volver a congregarse y compartir como familia y aprender como familia. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos de la iglesia, por los ministros que usas, porque a través de ella quieres llevar a cabo tu plan para esta generación. Gracias. Y pedimos por la iglesia en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros, sí, eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La celda mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Tú eres Señor de gloria y honor, la patria celestial por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulce que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé.
sangre en la cruenta cruz, perfecta pasa allá, por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulce que la miel, la célica mansión, por siempre gozaré, y la vida